Hoy es 29 de julio del año 2021 y estamos en la hora y fecha señalada en auto anterior. Nos vamos a constituir en la audiencia de que trata el artículo 77 del Código de Procedimiento del Trabajo, en el proceso que adelanta Yanif Ríos Ortúa contra Colpensiones, Porvenir y Protección, proceso radicado con el número 2020-318. Para hacer efectiva la oralidad se autoriza la grabación a través del sistema de audio y video. Y vamos a proceder a registrar la asistencia de las partes. Muchas gracias, su señoría. Muy buenas tardes a usted y a todos los presentes. En representación de la señora Tianip, Diana Paula Cabrera Bermúdez, identificados de notificación. Estoy ubicada en la calle 19, número 488, oficina 701. El correo electrónico es directora@consultoriacb.com. Muchas gracias. La señora demandante, le vamos a recordar que según la Constitución Política de Colombia, esto es muy importante también para que lo sepa la apoderada de Porvenir, que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, compañera o compañero permanente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo afiliado primero civil, que usted debe contestar de manera clara y precisa y sin evasivas, que por favor debe contestar de manera puntual, sin extenderse, pero precisando lo que tenga que precisar respecto de las preguntas que se le van a hacer. Habrá preguntas asertivas, sí o no, debe contestar sí o no y después puede hacer una aclaración lo más breve posible. Y también le recordamos que no puede consultar documentos sin la autorización del despacho ni con el auditorio que tiene en su entorno y que existe la obligación de decir la verdad en el proceso. Tenga entonces la bondad de levantar su mano derecha y a la cámara indique su nombre y diga juro decir la verdad. Yo, Tianif Ríos Ortúa, juro decir la verdad, su señoría. ¿Y usted cuándo se trasladó al régimen de prima media? De ahorro individual, de prima media ahorro individual, ¿cuándo se trasladó? Esto más o menos fue en el año 98, como a mediados del año 98, su señoría. ¿Usted es trabajador oficial o empleado público? Soy empleado público. ¿Por qué un empleado público se trasladó sin haber hecho un análisis del traslado? Su señoría, prácticamente nos llevaron un formulario, nos dijeron que el Instituto de Seguros Sociales de Pensiones se acababa, que era o sea, o nos cambiábamos a ese régimen, que debíamos era cambiar el formulario para evitar pues que no quedáramos pensionados cuando llegáramos a la vejez. A ver, ¿cómo así que nos cambiábamos o nos cambiábamos? Bueno, estando laborando en el Hospital del Carmen en aquella época, en el año 98, llevaba un año de haber pasado concurso allí. Por eso, ¿cómo así? Siga. Llevaba un año más o menos de estar trabajando allí ya como empleado público, de haber pasado un concurso. Nos llamaron al segundo piso, a un pasillo. Nos presentaron a un señor, nos dijeron que el seguro social se iba a acabar, no duraría más de 5 años, por lo tanto, todos los que estábamos allí deberíamos de pasarnos a otro fondo de pensiones. Ese fondo de pensiones preguntó un médico si tenía algo diferente y nos dijeron que no, que era exactamente igual que el Seguro Social, pero que teníamos más, como más tranquilidad de estar ahí porque el seguro se iba a acabar. Pero primero se acabó el Hospital del Carmen que el Seguro Social. ¿Sí o no? Sí, señor, sí, ¿Y usted por qué no, usted siendo de carrera administrativa, cómo así que no conoce más que estaba en el sector salud, que eso no era tan cierto lo que estaban diciendo? Bueno, lo que nos mostraron, bueno, primero que todo nos llevaron un detalle, una agenda, algunas cositas, que ya prácticamente el formulario iba prescrito, si lo podemos ver,
solamente era firmar y era exactamente igual. Si a mí me dicen que era algo totalmente igual y con el miedo de que el Seguro Social se acabara y nosotros ya a esta edad que ya la estoy viviendo, quedáramos sin pensión, pues efectivamente nos pasaban para allí. No nos dijeron, o sea, no nos dijeron qué situación teníamos, no nos hicieron un comparativo pensional, es más, de eso no se habló para nada. La reunión no duró más de 3 minutos porque en sí no fue una reunión, fue algo muy formal, fue como un aviso que nos daban. El señor llegó con los formularios y nos dijo que ya era un aviso. Y en algún momento nos dijo que las personas que estaban en el Seguro Social saldrían en desbandada para el fondo de pensiones donde él nos estaba mostrando, por lo tanto, que él venía al hospital a pasarnos muy, digamos, como muy tranquilamente para que no tuviéramos que ir hasta el Seguro Social y hacer esa gestión. O sea, según lo que usted está diciendo, es que usted se trasladó porque le dieron un esfero y un calendario. Prácticamente nos pasamos, en este momento nos damos cuenta que fue un engaño, ¿sí? Que no hubo una asesoría al respecto, sino sencillamente nos trasladaron. Pero usted como del sector salud debía saber que la ley 100 en manera alguna acababa el régimen de prima media. ¿Sí o no? Pues su señoría, uno es ignorante en algunas cosas, así se trabaja en la salud. Yo no creo que a mí con todo respeto, pero yo no mismo no, ni yo ni ningún colombiano puede decir que las profesionales de la salud que son tan importantes en un país son ignorantes. Al contrario, son personas muy cultas, muy capacitadas, que les toca estarse actualizando permanentemente en todos sus procedimientos, que serían las últimas personas a las que yo consideraría como ignorantes. Entonces, por favor, me aclara ese punto. Bueno, vuelvo al primer momento en que nos pasamos. Hasta ese momento conocía solamente el Seguro Social. Mientras estuve trabajando en la clínica Palermo, no conocía otro régimen de pensiones. Llegué al Hospital del Carmen, pasé un concurso y me di cuenta, y cuando ya nos mostraron esto y nos dicen, o se tienen que cambiar o se tienen que cambiar porque el seguro se va a acabar, pues realmente lo siento en este momento como un engaño, como que ya traemos el formulario, ahí está el formulario prescrito, ya tenía, era solamente para pasarnos. Le repito, yo no hice la pregunta, la hizo un médico que estaba en ese momento, nos pasamos las 7 personas a las cuales estuvimos convocados. Él preguntó que si era lo mismo y el señor dijo exactamente es igual, el régimen es totalmente igual, se van a pensionar a la misma edad y todo va a ser igual. Lo que nosotros estamos haciendo es rescatando muchos empleados de hospitales y de varios sitios porque en bandadas se van a sacar del Seguro Social porque el Seguro Social en este momento se va a acabar. ¿Usted es enfermera profesional o es auxiliar de enfermería? Soy auxiliar de enfermería, su señoría. Pero usted pasó un concurso, quiere decir que usted tenía que saber el sistema, o sabe, porque es que los que pasan los concursos tienen fama esos concursos de ser supremamente exigentes y difíciles. No pasa cualquier persona, usted misma lo sabe. Su señoría, en el concurso nunca se habló de las pensiones o de los fondos de pensiones, como en este momento ya de pronto no tiene más entendimiento. Y tuvo 27 años para verificar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué no tomó una medida antes? Su señoría, desde un principio se me dijo que era exactamente igual, no lo hice, y ya después a los 49 años tenía cuando me acerqué al fondo. ¿Y por qué lo hice? Porque alguno de mis compañeros ya se iba a pensionar, revisó el tema y se iba a pensionar con muy bajos recursos. Entonces me fui directamente al fondo y ahí fue cuando me dijeron que ya no me podía pasar. Ahí comprendí, o sea, me informaron que ya la edad no me podía pasar, pero fue en ese momento, su señoría. Bueno, pero entonces por favor no diga que son ignorantes, porque eso no corresponde a un profesional de la salud.
Tiene la palabra la apoderada de la parte demandante, de la demandada de Porvenir. Le solicito muy respetuosamente no formular preguntas ya evacuadas por el despacho. Gracias, su señoría, y gracias, su señoría, por las preguntas. Y ahora, señora Tianif, por favor, señora Tianif, puede indique el despacho, teniendo en cuenta pues que usted ya se encontraba en el régimen privado con mi representada Porvenir, ¿usted por qué efectuó ese traslado al entonces ING? Esto fue cuando nos pasamos al hospital de Tunjuelito, que se convirtió en empresa social del Estado. Nos dijeron que sencillamente era un traslado interno que se iba a hacer. Nos dijeron en la parte de personal. ¿Puede indicarnos para ese momento usted qué asesoría recibió? No recibimos asesoría, solamente la firma, nos colocaron el formulario, es para cambiar el fondo de pensiones, el fondo de pensiones, y nos indicaron cambiarnos sencillamente de fondo. Señora Tenif, ¿puede indicar al despacho por qué razón usted pretende hoy retornar al régimen de prima media administrado por Colpensiones? Bueno, lo principal es que realmente pues esto fue un engaño, ¿sí? El Instituto de Seguro Social no se ha acabado. No hubo un buen consejo al respecto, no se hizo un análisis profundo, no se nos mostró ampliamente la situación a la que nos íbamos a abocar. Y pues en el año 2020 se hizo un comparativo, una proyección de cómo saldría en el 2020 pensionada con 828.000 pesos, y comparado pues con Colpensiones daría más o menos el doble. Y he trabajado pues 27 años, como dice su señoría, o más tiempo en el sector salud, que es agotador, y pues como toda persona quisiera tener una vejez digna, una vejez un poco tranquila. Okay. Señora Tenif, usted conoció durante su vinculación con mi representada y también con ING, ¿usted conoció la posibilidad de trasladarse nuevamente al Instituto de los Seguros Sociales antes de cumplir sus 47 años? Nunca, nunca, doctora. Jamás reconocí ese tema, ninguno de pronto nos dijo esa situación. Si al principio nos dicen que es el mismo fondo con las mismas cualidades, no lo hice. Y tampoco me lo comentaron. Muchas gracias. No tengo más preguntas, su señoría. Bien, como no hay más preguntas para la demandante, se tiene por evacuado el interrogatorio de la demandante a instancias de Porvenir, y entonces, como no hay más preguntas, no hay más pruebas por practicar, cerramos el debate probatorio y notificamos a las partes en estrados. Ahora bien, como hemos cerrado el debate probatorio y en aras de agilizar el trámite del proceso, nos vamos a constituir en la audiencia de trámite y juzgamiento. Al efecto, les vamos a conceder el uso de la palabra a los señores apoderados de las partes para que por espacio de 3 minutos tengan la gentileza de adecuar sus dispositivos el cronómetro de los 3 minutos para no tener que hacer cortes intempestivos que pues les dejan sus argumentos truncados. Por lo tanto, empezaremos desde el momento en que empiezan a hablar, que se les cuentan los 3 minutos. Empezaremos por la apoderada de la parte demandante. Gracias, su señoría. Atendiendo el traslado que me fue concedido, me permito presentar mis alegatos de conclusión teniendo en cuenta lo siguiente. Primero, que se concedan las pretensiones incoadas en la demanda, atendiendo que dentro del presente trámite procesal, la AFP Porvenir y Protección no han demostrado de ninguna manera que a mi prohijada al momento del traslado en el régimen pensional se le haya presentado una información clara, completa, comprensible, transparente en los términos establecidos por la Corte Suprema de Justicia que debían cumplir las administradoras de fondos de pensiones al momento del traslado del régimen pensional, potenciales afiliados en cumplimiento del deber de informar y el de buen consejo. Que para esa época que se hicieron los traslados año 98 y 2005 ya existía suficiente normatividad y se hablaba de la primera etapa
de la información, donde se debía ilustrar de las características, condiciones, accesos, efectos, riesgos de cada uno de los regímenes y lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios. Coadyuvado a lo anterior, que se tengan en cuenta las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en sala laboral, que de manera reiterada y uniforme indican que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones es un deber exigible desde su creación, al igual que no es suficiente la sola firma de un formulario para manifestar la voluntad del afiliado y negar sus pretensiones argumentando esto, dado que lo que se busca es que la asesoría sea clara, eficaz, completa y que el potencial afiliado lo hubiera entendido de tal manera. Por mencionar alguna sentencia de la Sala de Casación Laboral, la SL 1897 de 2019. Para terminar, su señoría, me gustaría referirme a algunos puntos de las contestaciones de la demanda con respecto a la carga probatoria, que de la misma recae en las AFPs, no en el demandante, primero porque el deber de información es una negación indefinida, excepta de prueba de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso, y segundo porque la custodia de documentos, así como la obligación legal de brindar información, se encuentra en cabeza del fondo, de acuerdo al decreto 663 del 93 y la ley 1328 del 2009. Considero una práctica abusiva la imposición de dicha carga a los consumidores financieros, teniendo en cuenta que los afiliados están en desventaja probatoria, además de ser la parte de la relación contractual. Se entiende que este tipo de procesos en una entidad financiera cuenta con una posición en el mercado del profesionalismo, experticia y control de la operación. Con respecto a otro punto dentro de las contestaciones, la prescripción, es de destacar que el requisito operativo referente al formulario de afiliación está íntimamente ligado al reconocimiento de la pensión vejez y que por lo tanto, al tratarse de un derecho de la seguridad social que no es disponible, resulta imprescriptible. Por lo tanto, la acción que busca la declaratoria de la ineficacia del traslado del régimen pensional resulta igualmente imprescriptible y no le pueden aplicar las formas de la prescripción, por así decirlo, ni de los contratos civiles y mucho menos el trienal del Código Sustantivo del Trabajo y Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social. En estos términos, teniendo en cuenta lo que la Corte Suprema de Justicia en sus diversas sentencias, las cuales ya se encuentran dentro del proceso de la demanda. Para finalizar, me gustaría hacer un hincapié a la devolución de los gastos de la administración, llamando a colación la sentencia SL 19911-2019 de la Corte Suprema de Justicia, en cuya sentencia se ha manifestado que los fondos privados de pensiones deben trasladar a Colpensiones la totalidad del capital ahorrado junto con los rendimientos financieros, así como... Se le acabó el tiempo. Perfecto, su señoría. Atendiendo a eso, pues que se tenga en cuenta la sentencia antes mencionada y con esto dejo sentado mis alegatos de conclusión. Muchas gracias. Tiene la palabra la apoderada de Porvenir. Gracias, su señoría. En esta oportunidad procesal me permito realizar mis alegatos de conclusión con el fin de que pues, se absuelva mi representante de todas y cada una de las pretensiones y por ende no se declare esta ineficacia. Como primer punto, su señoría, de mis alegatos, téngase que pues, este traslado al régimen pensional cumplió con todos los presupuestos legales para su validez que se señalan en el artículo 11 del decreto 692, norma que permitía pues, de que este trámite se realizara con documentos preimpresos, es decir, el formulario de afiliación, y además de que pues, no había lugar a que fuera rechazada la vinculación por parte de mi representado, que pues esta conducta les está prohibida a todos los fondos. Fíjense que pues las asesorías se hacían de manera verbal y pues se procedía pues a la firma del formulario de afiliación. Otro punto, su señoría, es que conforme a los escritos hechos de la demanda, incluso también en el interrogatorio de parte, pues no se hizo alguna presión o fuerza que hubiera atentado hasta derecho a la libre elección de régimen pensional, situación pues que está establecida en el artículo 13 literal B de la ley 100, al considerar que los causantes de una ineficacia del acto jurídico del traslado, pues según cualquier acto o fuerza que hubiera limitado este derecho a la libre escogencia del régimen. Ahora bien, su señoría, habiendo dicho esto, pues entonces ha de señalarse que pues este traslado fue válido, no se acreditan las condiciones para determinar ya sea una ineficacia o una nulidad del traslado, como quiera que Porvenir para el año 1998 pues cumplió con esas exigencias que para esa fecha la normatividad determinaba para hacer válidamente un traslado de régimen pensional y así pues como la misma afiliación. Y esto era la firma del formulario de afiliación. Fíjense que, pues, como lo indiqué, este era el único documento al que están obligadas todas las administradoras como prueba del traslado realizado, firma pues que se hacía con posterioridad a realizar esta asesoría verbal. Si la persona estaba de acuerdo, si estaba conforme con lo que había escuchado, pues se procedía a su firma, siendo este pues el único documento con el cual pues se podía realizar este traslado. Y lo segundo pues es el otorgamiento de información clara y oportuna sobre
las características del régimen al cual pues estaba afiliando la demandante. Y pues en este punto es preciso señalar que para dicha época, esta primera fase del deber de información, pues si bien existía este deber de información, pues este correspondía a la simple información sobre características del régimen y pues la actora recibió para dicho momento esa información que la llevó a ese convencimiento interno de firmar ese formulario de afiliación, así elegir este régimen pensional, situación pues que también se ratificó pues con su traslado posterior a ING y devolverse nuevamente a Porvenir. Fíjense que para ese año 1998 pues no existían en cabeza de las AFP obligaciones que hoy sí les son exigibles, como el buen consejo, una doble asesoría, todas que pues estas obligaciones surgen de manera posterior a la fecha de afiliación de la demandante, ni tampoco estaba la obligación de informar sobre un eventual monto de la mesada pensional que se obtendría. Esto era porque no era obligatorio realizar proyecciones pensionales y por lo tanto pues se cumplió con este deber de información establecido para el año 1998 y la única prueba que debe ser exigible de tal cumplimiento pues es el formulario de afiliación. Por lo anterior, su señoría, pues no nos encontramos en escenarios de ineficacia o nulidad del traslado, por lo que le solicito no salgan avante las pretensiones de la demanda. Muchas gracias. Bien, bien, y la palabra la apoderada de protección. Gracias, su señoría. Estando dentro de la oportuna etapa procesal, me permito presentar mis alegatos de conclusión en los siguientes términos. En primer lugar, se debe tener en cuenta que tal como obra dentro del expediente, existen varios actos jurídicos suscritos por la señora Tianif Ríos Ortúa. Dentro de estos escritos, pues es importante resaltar que en el mismo acto que suscribió la señora Tianif con mi representada en su momento Santander, hoy administrado por Protección S.A., en dicho formulario de afiliación no solamente estaba constituido el hecho de que la señora Tianif firmara dicho formulario o acto jurídico de manera libre, espontánea y sin presiones, sino que también en dicho formulario de afiliación, tal y como se puede observar dentro del expediente, la señora Tianif, con su firma en este formulario, pues daba la afirmación de que había sido asesorada de manera cierta y oportuna, completa, así como lo evidencia pues el formulario de Santander. Ahora, se debe de tener en cuenta y no se debe de dejar a un lado la sentencia 1008 del 2021, en donde la Corte manifiesta lo siguiente. En este orden de ideas se advierte que si bien las conclusiones del tribunal fueron inicialmente desacertadas en el sentido de atribuir la responsabilidad al actor de acreditar los aparentes vicios del consentimiento, siendo de como se explicó es precedente, es obligación de las administradoras demostrar que no hubo asimetría de la información al momento de producirse el traslado, lo cierto es que dentro de, es cierto de este tal destino, no sería relevante teniendo en cuenta la situación jurídica concreta. Lo anterior, puesto que a través de los actos de relacionamiento que quedaron acreditados dentro del proceso, esto es el traslado horizontal que hizo con los diferentes fondos del régimen de ahorro individual, se puede colegir que cada uno de los fondos brindó algún tipo de información que fue reforzada con los continuos movimientos para que el actor tuviera la vocación de permanecer vinculado en el régimen de ahorro individual y sobre todo de no retornar a Colpensiones. Se insiste, tales comportamientos tácticos del accionante no conducen a entender que hubiera existido una perpetuidad en la simetría de la información, sino que por el contrario, un interés de permanecer en este régimen, asumiendo los beneficios y consecuencias que su decisión traiga consigo, cierro comillas. A partir de lo expuesto, pues se tiene que los traslados horizontales dentro del régimen de ahorro individual, es decir, los cambios entre administradoras de fondos privados de pensiones, pueden considerarse como actos de relacionamiento, lo cual permite que el afiliado desea continuar en dicho régimen.
De igual manera, para el caso en concreto, su señoría, las solicitudes de información de saldos, actualización de datos, asignación y cambio de claves son también actos de relacionamiento con la entidad que pueden denotar el compromiso serio de pertenecer a ella, tal y como se puede observar dentro de este proceso. Por todo lo anterior, su señoría, concluyo así mis alegatos de conclusión y le solicito que se absorba mi representada de todas las condenas, ya que como es evidente y como se puede evidenciar dentro del expediente, mi representada no realizó el traslado primigenio y en la actualidad la señora Tianif Ríos Ortúa no se encuentra afiliada con mi representada, ya que estos aportes y rendimientos fueron trasladados a la AFP Porvenir, donde actualmente se encuentra afiliada. Muchas gracias, su señoría. Tiene la palabra la apoderada de Colpensiones. Gracias, señor juez. Mis alegatos de conclusión encaminados a que se abstenga de condenar a mi representada, la administradora colombiana de pensiones Colpensiones, teniendo en cuenta los siguientes argumentos. Lo primero, señalar que en efecto la demandante se encuentra incursa en una prohibición legal a efecto de retornar al régimen de prima media, descrita en la ley 797 del 2003, la cual modificó el artículo 13 de la ley 100 de 1993. Debe tenerse en cuenta que dentro del que teniendo en cuenta más bien el acápite de el libelo demandatorio, no se encuentra o no se cresta ningún vicio en el consentimiento por error, fuerza o dolo, como lo contempla el Código Civil. Y asimismo debe tenerse en cuenta que la demandante manifestó su necesidad y conformidad de permanecer en el régimen de ahorro individual, haciendo los traslados horizontales que para las fechas de cada traslado a porvenir en el año 98, en el año 99 y posteriormente en el año 2005, contaba con la edad de 28, 29 y 35 años respectivamente, a efecto de tomar nuevamente la decisión de retornar al régimen de prima media. Debe señalarse que cualquier consecuencia de la ineficacia del acto de afiliación, esta debe sujetarse a lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 y son allí las autoridades administrativas las encargadas o más bien las que acarrearían las consecuencias de dicha ineficacia de su traslado. Ahora bien, respecto al deber de información, señala la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 17595 del 2017 que existe un deber de entregar información a la medida de la simetría entre un administrador experto y un afiliado lego. Es decir, que entre más experto el afiliado, menos asimetría con la información del mercado. Traigo a colación la mencionada sentencia, toda vez que, como lo señala la historia laboral de la demandante, está trabajado para el sector salud en múltiples entidades, tales como el Hospital del Carmelo, del Tunjuelito, la Subred Integrada de Servicios de Salud. Por tanto, no puede considerarse en este momento una persona o una afiliada lega alejada del conocimiento pensional, máxime que realizó múltiples traslados horizontales. Asimismo, aceptar el retorno de la demandante al régimen de prima media contribuiría con la descapitalización del sistema pensional y pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados que han sido constantes y han asumido las consecuencias de permanecer en el régimen de prima media, un régimen solidario, y no puede pretender en este momento la demandante a alegar un desconocimiento de la norma, máxime cuando se presume que los aportes no le dieron los rendimientos que ella esperaba. Y lo que bien se señala o lo que bien se evidencia es que la demandante conocía las características del régimen de ahorro individual, haciendo múltiples traslados y a juicio de esta apoderada buscando siempre un mejor rendimiento y no retornar al régimen de prima media. Por lo anteriormente expuesto, ruego, señor juez, se abstenga de condenar a mi representada. Muchas gracias. Bien. Escuchadas las anteriores intervenciones, vamos de inmediato a proceder a proferir la sentencia que corresponde en derecho. Tenemos en este proceso como antecedentes que la señora demandante Tianif
Ríos Ortúa demandó a Colpensiones, a Porvenir y a Protección para que por conducto de un proceso ordinario laboral se declare la ineficacia del traslado que realizó a Porvenir, que Porvenir traslade a Colpensiones todos sus aportes, sumas adicionales de aseguramiento, frutos, intereses y sus rendimientos, y que Colpensiones le reactive la afiliación al régimen de prima media y con todos los aportes que hubiese efectuado en el régimen de ahorro individual, las costas y agencias en derecho. El soporte de sus pretensiones lo observamos en los folios 1 a 3 del archivo 1 del expediente digital. La demanda fue admitida el 13 de noviembre de 2020. Se notificó a las demandadas y contestaron en oportunidad y se les tuvo por contestadas el día 21 de julio de 2021. Como hemos tramitado el proceso ordinario laboral y no encontramos ninguna causa de nulidad, vamos a resolver el fondo del asunto haciendo las siguientes consideraciones. El requisito de procedibilidad de la reclamación administrativa está cumplido con el folio, como se advierte en el folio 98 del anexo 3 del expediente digital, porque la demandante agotó en forma previa a la demanda la reclamación a Colpensiones. En cuanto a la ineficacia del traslado, lo que se pretende es que se declare la ineficacia del traslado realizado a Porvenir debido a que no estuvo precedido de una información suficiente, lo que le impidió tomar un consentimiento informado de su decisión de traslado. Por lo tanto, solicita que se ordene el traslado otra vez al régimen de prima media. Los demandados se han opuesto porque han señalado que se cumplieron los presupuestos señalados en la norma para la época del traslado al momento de la suscripción del mismo, y consideran que el hecho de haberse trasladado entre fondos implica que la señora demandante había conocido los efectos de uno y otro sistema. En primer lugar, recordemos que no se está pretendiendo la aplicación de regímenes de transición excepcionales para el traslado de la demandante, sino la simple ineficacia de acuerdo con la línea jurisprudencial trazada por la Corte Suprema de Justicia desde el año que ha venido construyendo desde el año 2008, toda vez que no hay una norma jurídica que apoye este traslado. Es necesario recordar que, de acuerdo con el folio 29 del expediente, en la contestación de la demanda de Porvenir, la señora Tianif Ríos Ortúa se trasladó del régimen de prima media al régimen de ahorro individual a Porvenir, en su caso, en junio del año 1998. Advertimos que Porvenir tenía, de acuerdo con la línea jurisprudencial que ha mencionado la Corte Suprema, como Porvenir tiene, de acuerdo con lo dicho por la Corte, la inversión de la carga de la prueba, debía demostrar que le brindó a la señora Ríos la información necesaria para que la decisión le resultara favorable en cuanto a los efectos de la misma. Así lo hace recordado la Corte en sentencia como la 145 del 20 de enero de 2021, en donde resalta que si al momento de la afiliación no se suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió la información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado quien es quien está en posición de hacerlo. Esa es una de las razones por las que normalmente este despacho no acepta los interrogatorios de parte, porque ahí está la respuesta de la Corte Suprema, más allá de que se afecte el derecho de defensa. En las sentencias 4806 del 2020 y 4388 de noviembre del mismo año, ha insistido la Corte en que es obligación de las administradoras demostrar que no hubo asimetría en la información y por lo tanto proveer a los jueces de todos los medios de convicción que permitan dar certeza de que al momento de producirse el traslado entre regímenes, el afiliado contaba con todos los elementos de juicio suficientes para decir libre y voluntariamente. Asimismo, en la sentencia 3066 del año 2020,
ha dicho la Corte que este deber es de tal diligencia que permita comprender la lógica, beneficios, desventajas del cambio de régimen, así como prever los riesgos y efectos negativos de la decisión. Recientemente, en sentencia 2207 del 2021, del 26 de mayo, ha resaltado la Corte que la información no es suficiente con la simple información contentiva de las leyendas de consentimiento en los formularios, sino en que el deber de la información va más allá de un simple preformato que firme el afiliado para trasladarse del régimen pensional. En esa oportunidad recordó la Corte que, conforme a lo reiterado, la simple firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos, tales como la afiliación se hace libre y voluntaria, se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones, u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, son insuficientes para dar por demostrado el deber de información. Estos formalismos, a lo sumo, acreditan un consentimiento sin vicios, pero no informado. De acuerdo con los parámetros de la jurisprudencia, es claro que la afiliación conlleva el derecho a la persona a la información y el deber del administrador a dar información suficiente, ilustrada a las alternativas, sin menoscabar los derechos a la seguridad social, porque tienen la categoría, las entidades financieras, los fondos de pensiones son entidades financieras, no se debe olvidar, expertas en el manejo de las contingencias de vejez, invalidez y muerte, y estas circunstancias les exige un actuar diligente y cuidadoso, el cual debe acreditar en el proceso en los términos del artículo 1604 del Código Civil, por lo cual tiene la obligación de evitar condiciones desfavorables al acceso a una pensión. Y en el particular, la Corte, en sentencia 3676 del 5 de agosto de 2020, ha recordado que la información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional. Y como es una información que se debe dar con la prudencia de quien sabe que tiene el valor y alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está. Y entonces, como se ha sostenido en esta providencia, Porvenir debía demostrar que le brindó a la señora demandante la información veraz y suficiente frente a las implicaciones del traslado. Sin embargo, no está acreditado en el expediente esta circunstancia que permita arribar que Tianif Ríos Ortúa tuviera una información suficiente que le permitiera optar por su traslado previo a un análisis intelectual, comparando los pros y contras de la afiliación, más allá de que la señora haga parte del sector de la salud. Aquí la Corte y los tribunales se han defendido a personas con casi que con unos niveles de educación bastante altos, pero el despacho no admite que se consideren ignorantes o analfabetas, o bueno, analfabetas es distinto, pero ignorantes en una materia que tampoco es que aquí le han puesto como que si fuera un tema que nadie pudiera entender. Es un poco complicado el cálculo de la pensión en el sentido de hacer los cálculos actuariales, pero el sistema en sí mismo no es tan complejo de entender. Y se sabía desde el principio, y lo sabían los propios fondos de pensiones hábilmente, desde el momento que para ellos era un negocio muy rentable, y así lo pueden ver ustedes en los estados financieros de esas entidades, que era tener gente afiliada para que en este momento, como está sucediendo, se trasladen al régimen de prima media, siendo para ellos el mejor mundo posible en términos financieros. Así es de que no era una novedad, sin embargo, sí hubo una política de pronto de engaño. En algunos casos este despacho le ha llamado la atención al demandante o a los demandantes, en el sentido de que ser personas, por ejemplo, empleados públicos que no tienen presión, que no pueden decir que, por ejemplo, que si no se trasladaban, ¿qué le iban a hacer? No la podían destituir, claramente, no la podían por hacer un proceso disciplinario. O sea, no había manera de que se cambiara, pero sí había un poco de desconocimiento, y las personas les decían algún par de cosas adicionales, y aquí quedó como sentado un poco que les daban un pequeño recuerdo
de publicidad, y entonces de pronto eso los conmovía para cambiarse. Pero más allá de eso, había unas intenciones que inicialmente pudieron ser benéficas, como la pensión anticipada o en tiempo, o por ejemplo, ante el fallecimiento, el hecho de que los herederos recibieran esos dineros, lo que nos llevaría al tema de la solidaridad, pero la Corte ha dicho que eso no es de interés para este tipo de decisiones y por lo tanto debemos recordar simplemente la línea jurisprudencial, y la Corte ha dicho respecto de la nulidad que en sentencias como la SL 4161 del 2020, que la afiliación desinformada, como se ha venido sosteniendo, retrotraen las cosas al estado anterior, como si el traslado jamás hubiese ocurrido. Y por lo tanto, los fondos privados de pensiones deben trasladar a Colpensiones la totalidad del capital ahorrado junto con los rendimientos financieros. Asimismo, esta declaración obliga a las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. La jurisprudencia ha sido reiterativa de la Corte, o sea, tratando de proteger un poco al sistema público, indicando que se deben devolver esos rendimientos. No es cierto que los rendimientos hayan ido a la cuenta del trabajador, porque acuérdese que, por ejemplo, en el año 98 hay un ejemplo muy claro en que hay una rentabilidad mínima, pero por encima de eso se tenían pérdidas, y así muchas personas notaron que sus ahorros pensionales en ese año en el régimen de ahorro individual se vieron disminuidos por efectos de los avatares del sistema económico, pero los fondos en manera alguna tienen pérdida por este aspecto, porque como al ser intermediarios financieros y tener la plena protección del Estado, pues nunca han tenido pérdida, y por lo tanto la sentencia, la jurisprudencia ha dicho que le tienen que devolver con los rendimientos que hubieran generado, porque Colpensiones sí va a tener podría eventualmente, con esta avalancha de traslados, puede llegar a tener un perjuicio patrimonial, y es por eso importante que se le traslade la totalidad del capital ahorrado junto con los rendimientos financieros. Asimismo, dice la Corte en la sentencia de SL 2884 de 2021, del 23 de junio, que se debe trasladar el capital ahorrado junto con los rendimientos financieros. Ha dicho que esta declaración obliga a las entidades del régimen del sistema de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, criterio que igualmente se aplica frente al porcentaje destinado a constitución del Fondo de Garantías de Pensión Mínima. Así pues, dando aplicación a los parámetros de la Corte enunciados, y en vista de que se declarará la ineficacia del traslado de la demandante al régimen de ahorro individual, se ordenará por venir fondos donde está actualmente afiliada la demandante a trasladar todos los aportes efectuados por Tianif Ríos Ortúa, sumas adicionales de aseguramiento, frutos e intereses junto con sus rendimientos a Colpensiones, debiendo en todo caso Porvenir y Protección asumir con su propio patrimonio la disminución del capital de la financiación de la pensión de la actora por los gastos de administración en la proporción del tiempo en que estuvo afiliada a cada uno de estos fondos de pensiones. De igual manera, teniendo en cuenta lo expuesto, se condenará a Colpensiones a recibir a la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Como quiera que, al declarar nula la afiliación o la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual, se entiende que debió permanecer afiliada a ese régimen pensional. Excepciones por los resultados del proceso de estudio. Damos por estudiadas las excepciones planteadas por las demandadas declarándose no probadas. En caso de no apelarse la decisión, se remite al Tribunal Superior para que la estudien en consulta. Costas en esta instancia están a cargo de la parte demandada por venir, las cuales se tasan por secretaría, señalando como agencias en derecho la suma de 3 millones de pesos que se incluye en la liquidación de costas, sin costas para Colpensiones ni para Protección. En mérito, primero, declarar la ineficacia del traslado efectuado por Tianif Ríos Fortúa al régimen de ahorro individual con solidaridad con la AFP Porvenir S.A. y en consecuencia se ordena trasladar a Colpensiones
todas las sumas adicionales de aseguramiento, frutos, intereses junto con sus rendimientos en los términos indicados por la Corte Suprema de Justicia. Segundo, se condena a la administradora de fondos de pensiones Porvenir y a Protección a pagar con su propio patrimonio la disminución en el capital de financiación de la pensión de la demandante por los gastos de administración, conforme al tiempo que ésta permaneció afiliada en cada uno de ellos, tal como se advirtió en la parte motiva de esta sentencia que corresponde a los dictados de la Corte Suprema de Justicia. Tercero, se condena a la administradora colombiana de pensiones, Colpensiones, a afiliar nuevamente a Tianif, Ríos Ortúa al régimen de prima media con prestación definida y recibir todos los aportes que hubiese efectuado en la Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Cuarto, se condena en costas a la AFP Porvenir S.A., señalando como agencias en derecho a su cargo la suma de 3 millones de pesos que se incluye en la liquidación de costas sin costas para Colpensiones ni para Protección. Quinto, en el evento de no apelarse la decisión, se remite al Tribunal Superior de Bogotá para que se estudie en consulta. Quedan entonces las partes notificadas en estrados de la presente decisión. El juez